Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, inicia con unas palabras desconcertantes. No he venido a traer la paz, sino la guerra. El hijo se enfrentará a su padre, la hija a su madre, la suegra a su nuera, y sus propios enemigos serán los de su familia. Para poder comprender estas palabras, tenemos que entender cómo vivió la iglesia primitiva en sus inicios. Muchos, por la predicación de los apóstoles, abrazaron el Evangelio. Muchos formaron parte de lo que se conocía en ese momento como el camino. Así era como se le conocía al cristianismo, el camino. La iglesia empezó a crecer. Muchos se convirtieron al Evangelio. Familias eran bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, evidentemente, no sentó bien entre las autoridades judías. Y ellas empezaron a promulgar una serie de leyes para reprimir, para suprimir, si usted quiere, el cristianismo. Entre ellas, una ley que decía que todos aquellos que habían abrazado la fe en Jesucristo serían expulsados del templo. Pero además, habían otras leyes que les prohibían a los judíos hacer negocios con aquellos que habían abrazado el camino. Encima de eso, promulgaron una ley en donde decían que todos aquellos que encubrieran a estos que habían renegado de la fe judía y habían abrazado la fe en Jesucristo, también serían perseguidos. Eso, como nos podemos imaginar, en una familia causó grandes divisiones. Habían quienes abrazaron la fe y quienes lo denunciaban. Su propia familia lo denunciaban. Su propia familia lo señalaban. Y es a eso a lo que Jesús se refiere en este Evangelio. Algo muy similar a lo que nosotros podemos experimentar hoy en día. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado la gracia de tener ese encuentro personal con Él. Hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, de hacer de Él nuestro Señor y Salvador. Nos hemos abierto a la acción y poder del Espíritu Santo y estamos llamados a proclamar el Evangelio. Esto, hermanos y hermanas, causa también división, porque en nuestra propia familia habrán quienes acepten el mensaje, en nuestra propia familia habrán quienes nos rechazan, habrán quienes nos señalan. La sociedad de hoy en día igual no quiere saber del Evangelio. Se nos llama a vivir una vida en la cual vivamos un cristianismo, si usted quiere, un poquito suave, demasiado tolerante. No es no aceptar a los hermanos, no es eso a lo que me refiero, sino es el aceptar otras realidades que el mundo hoy nos ofrece a nosotros. Por ejemplo, la definición de la familia, cómo es que debe ser un matrimonio, etc. Pero el Señor nos recuerda a nosotros
que el que permanece fiel, ese se salvará. El Evangelio de hoy, las lecturas de hoy son acerca de la fidelidad. La iglesia en sus inicios, muchos hermanos nuestros dieron su vida por la fe. Dieron su vida por la fe, por esa fe que usted y yo profesamos domingo a domingo. Igualmente nosotros hoy, el Señor nos recuerda que debemos de ser fieles, fieles a la vocación a la cual hemos sido llamados, fieles a esta vida que el Señor nos ofrece, fieles a ser cristianos católicos, católicos cristianos, fieles al Evangelio, fieles a la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Nos llama a no tener miedo, pero nos alerta de que por su causa también nosotros, al igual que los primeros cristianos, y a lo largo de toda la iglesia, la historia de la iglesia, enfrentaremos dificultades, rechazos y críticas. Pero nos recuerda también que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros y que por lo tanto no tenemos que tener miedo. Un llamado a la fidelidad.